Organón presenta. Cuidarte es un acto de amor. En materia del derecho a la salud, ¿cómo pueden saber las y los tomadores de decisiones si vamos por un buen camino? El Atlas Latinoamericano de Anticoncepción es una herramienta de referencia creada para evaluar y comparar las políticas en anticoncepción, desarrollado por la Alianza Parlamentaria Mundial para la Salud, los Derechos y el Desarrollo y el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. El Atlas utiliza una metodología rigurosa para evaluar indicadores clave, como marcos legislativos, políticas de acceso y financiamiento. El objetivo de este atlas es proporcionar una visión clara de la situación de cada país en términos de acceso a anticonceptivos y políticas de salud sexual y reproductiva. La evaluación se realiza a través de un grupo de expertos en salud sexual y reproductiva, generando evidencia que permite analizar, comparar e identificar prácticas y estrategias que garanticen mejores resultados en la población. No podemos tomar decisiones sin saber dónde estamos parados. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cuidarte es un acto de amor, un podcast original de Organón y Audiocentro, creado para conocer más sobre nuestro derecho a la salud. Nuevamente conversaremos con Gira Díaz, directora de Política Pública, Acceso, Comunicaciones y Sostenibilidad de Organón Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión, sobre las herramientas para evaluar acciones y políticas públicas efectivas que garanticen el derecho a la salud, y especialmente sobre el Atlas Latinoamericano de Anticoncepción. ¿Vamos? Bienvenida Gira Díaz, directora de Política Pública, Acceso, Comunicaciones y Sostenibilidad de Organón Latinoamérica y el Caribe. Gracias por acompañarnos nuevamente en Cuidarte es un acto de amor. Muchas gracias por la invitación, Bere. Un honor para mí poder acompañarte en este podcast. Hoy vamos a platicar de las herramientas de medición y análisis de los distintos panoramas sociales de la anticoncepción y el embarazo en adolescentes en Latinoamérica. Y específicamente vamos a hablar del Atlas Latinoamericano de Anticoncepción. Entonces, Gira, cuéntame de qué se trata este Atlas. ¿Qué es el Atlas Latinoamericano de Anticoncepción y cuál es su objetivo? Mira, el Atlas es una herramienta de política pública que fue diseñada por el Foro Parlamentario para los Derechos Sexuales y Reproductivos en Europa. Es una herramienta que vienen utilizando ya hace varios años para poder establecer en 3 variables que son política pública, acceso a servicios y a tecnologías en salud sexual y reproductiva con un foco especial en anticoncepción y financiamiento de esos servicios y de esas tecnologías, buscando tener unas mediciones objetivas que permitan comparar los países y poder establecer cuáles tienen mejores prácticas, cuáles de esas mejores prácticas le pueden servir a otros países que aún tienen algunas oportunidades de mejora y adicionalmente tener unas medidas que se puedan ir comparando año a año para poder hacer una evaluación de la evolución de los resultados y de las mejoras en beneficio del estado de salud de la población. Entonces, este atlas ya lleva más o menos 5 versiones en Europa y el año pasado el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos, en alianza con varias organizaciones en América Latina, hicieron la primera corrida del Atlas para nuestra región. Entonces, por primera vez, contamos en América Latina y el Caribe con un Atlas que nos permite compararnos y entender adicionalmente cuáles son los países que tienen mejores prácticas, en los cuales México emerge como el mejor país de toda la región, pero adicionalmente cómo están en comparación con otros países y de esa forma poder ayudar a tener otros insumos para los tomadores de decisión de política pública. Y digo, ya nos dijiste algo acerca de México, ¿no? Salió, digamos, bien evaluado, podríamos decirlo. A grandes rasgos, ¿qué reveló este atlas del panorama latinoamericano? Digo, además de México, de otros países, ¿qué datos importantes se revelaron? Sí, mira que hay importantes resultados del atlas. Quisiera mencionar, antes de responder específicamente tu pregunta, que participaron, por ejemplo, la maestra Gabriela de CONAPO, que es una persona muy conocedora de la ENAPEA en el caso de México, pero también participaron delegados de la sociedad civil, como por ejemplo FOS Feminista, entre otros grupos. También hubo participación como experto de delegados del Fondo de Población de las Naciones Unidas en su sede central
regional de América Latina. Y tuvimos también nosotros el honor de tener un delegado que fue nuestro director de política pública global para mercados emergentes como uno de los expertos del Atlas. Pensando en esos datos como reveladores que nos genera el Atlas como resultado, pues primero, lamentablemente debemos reconocer que como región somos la segunda región con más alta tasa de embarazos en niñas y en adolescentes a nivel mundial. Y eso nos pone un reto profundamente importante porque es una tarea no solamente para los actores del sector salud, sino que pensar en la prevención del embarazo en adolescentes se vuelve un asunto de derechos, un asunto de equidad y un asunto de desarrollo. Entonces, si somos la región que tiene este desafío tan importante, empiezan a aparecer países de referencia como lo son México, con el primer lugar, fue el país mejor punteado en estas tres variables que te mencioné, política pública, acceso y financiamiento, con un puntaje muy interesante. México obtuvo un 91.4% ponderado en las al hacer la ponderación de los resultados de las tres variables. El segundo país de la región con mejores prácticas es Argentina, con un 83.2%, y el tercero y cuarto país son respectivamente los dos con un 78.3%. Entonces ahí vas viendo que a lo largo de la región tenemos desde países en la zona norte de América Latina hasta el cono sur, siendo Argentina el segundo país con mejores indicadores. Cuando analizamos qué están haciendo muy bien estos países para ocupar estas altas posiciones que puede ayudar a otros que tienen indicadores más preocupantes, encontramos algo muy importante y es políticas públicas que se han logrado sostener en el tiempo. Y es poder contar con estrategias que no se vuelven cambiantes con los gobiernos en la medida de los ejercicios democráticos que tenemos en la región, sino que se vuelven casi políticas de Estado. Y al ser políticas de Estado, se pueden evolucionar los resultados y las acciones en beneficio de la población. Eso es algo que, por ejemplo, en el caso de México, es algo para reconocer, es algo para aplaudir, es algo para que otros países aprendamos cómo hacerlo mejor, pero también es algo para cuidar. Como sociedad es muy importante el cuidado de la política pública multisectorial que hay en México, que es la ENAPER. Otra cosa que emerge de forma interesante es que los países donde hay indicadores más bajitos están principalmente concentrados en el Caribe. Entonces allí se enfoca otro punto de atención como una región en la cual amerita hacer un análisis en mayor profundidad y entender qué subyace para que los resultados tengan un poco como en general un perfil que no es tan bueno. No obstante, hay países de referencia como puede ser Costa Rica, por ejemplo, tiene indicadores muy positivos y muy casi que en los rankings, en las escaleras más altas del ranking. Tenemos otro factor importante acá que emerge y es que un buen resultado también se conecta con buenas prácticas en educación integral en la sexualidad. Entonces es otro indicador importante, países que han logrado incluir las estrategias de educación en sexualidad como parte importante de la formación de la niñez y de la adolescencia, resaltan por tener buenas prácticas. Y en la medida que han hecho accesible esta información a la población, los resultados son mucho mejores. Entonces es otro dato interesante. Otro dato importante es que los países mejor rankeados también tienen un mayor portafolio de opciones de métodos anticonceptivos que son disponibles y son de acceso gratuito para la población. Eso también nos genera otro indicador importante y se hace una mención especial a los anticonceptivos reversibles de larga duración que, dado su perfil de seguridad y eficacia, se consideran como los más recomendados para la población en este proceso de consejería que deben recibir todas las personas antes de poder elegir cuál es su opción de anticoncepción, si esa es la decisión que quieren tomar. Y por último, te diría que otra variable importante como a resaltar de buenas prácticas en este atlas es la inversión pública que se hace con destinación específica a estos programas. Entonces, la anticoncepción incluye, por supuesto, la disponibilidad y la accesibilidad gratuita de los métodos anticonceptivos,
pero de igual manera es igualmente importante que se acompañe de un proceso de consejería que también sea gratuita, que también sea asequible y que la den profesionales de la salud que tengan la formación adecuada para poder tener este diálogo en forma constructiva y basada en la evidencia. Entonces, en la medida que se conectan esos factores, así que se vuelve como una fórmula muy positiva para que los países puedan lograr mejores prácticas. Y bueno, ya hablando en el terreno tal cual de la ¿qué tendría que pasar para que esta medición, todos estos indicadores que está presentando el Atlas, impacten de manera efectiva en las políticas públicas y sobre todo de los países que lo necesitan más, ¿no? O sea, que tienen más, digamos, más áreas de oportunidad o que tienen que adoptar mejores prácticas? Sí, ese punto es fundamental porque de hecho estos instrumentos, que son instrumentos de evidencia de política pública, si no se acercan a la realidad de cada país, si no se acercan a los tomadores de decisión, pueden quedar como un documento bonito que queda almacenado en la biblioteca, pero que no genera impacto. Entonces, tu pregunta es muy relevante. Mira, la forma como se ha tratado de ayudar a que la difusión sea no solamente positiva, sino además que llegue al nivel donde esto puede generar un impacto a la población, empezó por hacer el lanzamiento del Atlas el año pasado en septiembre, que además, como lo hablábamos en otro podcast, es el mes relacionado con la anticoncepción y con la prevención del embarazo en adolescentes. Se hizo el lanzamiento en Parlatino, que es un espacio de los parlamentarios de toda nuestra región. Entonces se buscaba que desde el legislativo de todos los países entendieran la importancia en la agenda política de la región de tener políticas públicas disponibles, asequibles y sobre todo con indicadores que permitieran mejorar los indicadores alrededor de acceso, política pública y financiamiento, buscando obviamente lograr que las personas puedan vivir sus derechos sexuales y reproductivos a plenitud, pero tener un impacto adicionalmente positivo en la prevención de los embarazos en edades tempranas. Por otro lado, se están haciendo eventos en países focales para poder tener diálogos un poco más cercanos con los tomadores de decisión de política pública, pero también que sean diálogos multisectoriales que permitan incluir otras perspectivas en la conversación. Entonces te comparto que este tipo de diálogos para pensar en, con estos datos, cómo nosotros como país, ya no como región, que puede tener una diversidad muy grande, pero como país específicamente, qué estamos haciendo bien para que lo cuidemos, pero también reconozcamos qué podemos hacer mejor para que lo empecemos a cambiar. Y de esos diálogos ya ha pasado uno en Argentina, que fue muy productivo, que fue muy positivo, que tuvo una amplia participación multisectorial. Ahora el 23 de septiembre hubo otro diálogo en Perú, que también fue un diálogo muy interesante. Y así sucesivamente se buscará. Seguramente México es un país donde sería muy interesante llevar a cabo este tipo de estrategias, y el Foro del Parlamento Europeo está buscando hacer esos espacios para poder tener un mayor nivel de discusión, ya no a nivel regional, sino a nivel más territorial. Y de esa manera acercar la información a los tomadores de decisión. Esos son como dos ejemplos que podría darte concretamente de cómo salir de un instrumento teórico y acercarlo a la política pública por acciones más específicas en el territorio. Y hablando nuevamente de, digamos, de los hallazgos que se pueden encontrar en este Atlas, ¿cuáles son las urgencias? Y no sé si también habla de causas, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas que más urge ponerle foco y resolver de lo que todavía queda pendiente? Pues mira, depende mucho de las realidades de los países. Sería muy difícil tratar de homogenizarlos todos porque América Latina es una región extensa, pero además es una región bastante diversa. Tal vez pudiese yo conectarte que las causas alrededor de pronto indicadores menos positivos en esta evaluación del Atlas se relacionan con barreras de acceso que tienen las personas desde la educación en salud sexual integral,
A veces esta educación se piensa que únicamente es responsabilidad de los colegios y a veces ni siquiera los docentes en los colegios cuentan con toda la capacitación para abordar estos temas de forma empática, de forma directa, pero también sustentado en la evidencia que cada día nos da más herramientas. Entonces, una de las causas es que si no damos buena información e información adecuada y de calidad, también pensando en cada momento de vida, desde que somos niños y de ahí en adelante hasta nuestra adultez, pues vamos a tener menos herramientas para tomar buenas decisiones. Y ahí la educación integral en la sexualidad es fundamental. Y es importante también notar que no debe ser restrictiva únicamente para los jóvenes o para los niños y niñas, sino que hay que involucrar a los padres de familia y acudientes, hay que ayudar también a los docentes a que tengan mejor información y hay que reforzar los programas de formación en nuestros profesionales de la salud. A veces el espacio en los calendarios educativos para estos temas es muy limitado y ese poco tiempo y esa poca dedicación se traduce en esquemas de educación que tienen muchas oportunidades de mejora y que se traducen en una población que no conoce sus derechos y que no conoce empezando por su cuerpo. Y ahí viene al lugar el nombre del podcast. Hay que empezar porque cuidarse es un acto de amor. Y esa es la primera responsabilidad, es informarnos. Otra de las causas importantes relacionada con estos temas son las violencias basadas en género. Es algo que no podemos desarticular de las políticas públicas y en muchos casos, por ejemplo, esas violencias basadas en género pueden ir desde la falta de autonomía o la constricción o la autonomía de una persona en edad reproductiva para poder acceder libremente y tomar la decisión si quiere o no quiere planificar y si lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer. Entonces hay que poder trabajar también de forma articulada, por eso estas estrategias no son solamente responsabilidad del sector salud, tiene que haber un ejercicio multisectorial donde entran otras carteras del Estado como educación, como la cartera que trabaje en mujer, en adolescencia y juventud, las carteras relacionadas con desarrollo social e inclusivo, las carteras como economía y finanzas, porque al final del día todo esto tiene un abordaje multisectorial muy importante. Otra de las barreras importantes está asociada con barreras de acceso a los servicios y a los métodos de anticoncepción en los territorios. Y ahí vemos una brecha casi que muy marcada entre la realidad de las capitales versus la realidad de los territorios más dispersos en los países donde estamos trabajando, donde se hizo la medición en el Atlas. Entonces, hay una barrera geográfica que hace que probablemente haya potencialmente menos disponibilidad de servicios amigables de salud reproductiva en territorios más dispersos, o que esos servicios no estén disponibles todo el tiempo. Entonces, de pronto, cuando un joven se acerca, encuentra el servicio cerrado y ya luego no vuelve. Claro, pues son lugares en donde no solo no hay acceso, digamos, a la información acerca de la salud reproductiva, sino no hay acceso a la salud en general. Exactamente. Entonces, si no hay acceso a un sistema de salud para otro tipo de necesidades, a veces, lamentablemente, los temas de salud reproductiva no han quedado priorizados. Entonces, por eso este tipo de mediciones generan un llamado a la acción, un llamado a cortar esas brechas y al contrario, a acercar los servicios a los territorios, a tener profesionales de la salud que estén dispuestos. Y otra de las barreras es que a veces hay un servicio, hay un profesional de la salud, pero no tiene métodos de anticoncepción disponibles cuando las personas llegan a requerirlos. Entonces es muy importante que haya siempre ese abastecimiento y esas opciones para que en esa consejería que hemos hablado reiteradamente, acorde a lo que se ha definido como la mejor opción para una persona, según su estado de salud, según su momento de vida y especialmente según su decisión, pues pueda esa persona salir de ese centro de salud con el método de anticoncepción que fue la mejor opción. Si perdemos esa oportunidad, está absolutamente identificado en la evidencia. Si una persona va y requiere el servicio y no lo encuentra, difícilmente vuelve.
Y cuando vemos esto en el escenario de los jóvenes y de los adolescentes, eso muchas veces hace la diferencia entre un joven que pudo prevenir oportunamente un embarazo a un joven que no lo previno y lamentablemente la siguiente vez lo vemos ya afrontando ser padre o madre de un bebé siendo adolescente. Okay. Pues Gira, muchísimas gracias por esta explicación y esta invitación también a conocer el Atlas Latinoamericano de Anticoncepción para nosotros como ciudadanos, ciudadanas de a pie, también informarnos, ¿no? Y ver de qué manera también podemos empujar a los tomadores de decisión para que se involucren y pongan en práctica políticas públicas a partir de estos hallazgos. Muchas gracias a ti, Berenice, por esta invitación. Quiero cerrar con ese mismo mensaje, quiero reforzar tu mensaje. Tenemos derechos sexuales y reproductivos, es importante conocerlos y si los conocemos es bueno saber que podemos acercarnos a un servicio de salud, que podemos preguntar por un proceso de consejería de salud sexual y reproductiva y podemos también preguntar por las opciones de métodos de anticoncepción para poder tener acceso gratuito a ellos. México tiene unas muy buenas coberturas, tiene programas muy importantes que lo han hecho merecedor de un primer lugar y es importante que la población lo conozca. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio del serial dedicado a la prevención del embarazo en adolescentes de nuestro podcast Cuidarte es un acto de amor. Nos escuchamos en un siguiente capítulo en el que junto con Gira Díaz analizaremos los factores sociales alrededor de los embarazos adolescentes y sus implicaciones a gran escala. Hasta la próxima. Organón presentó Cuidarte es un acto de amor. Audiocentro.